Gracias. Bueno, entonces para continuar con el tema, le voy a mostrar un poquito sobre tumores hepáticos benignos y malignos, ¿ya? Dentro de los tumores hepáticos benignos tenemos los adenomas. Adenomas es un tumor que no es canceroso, en realidad es una hepatopatía ocasionada por el aumento del consumo de las hormonas dentro de estas, sobre todo los anticonceptivos. Aquellas mujeres que utilizan bastante anticonceptivos pueden hacer adenomas hepáticos. Tenemos la hiperplasia focal nodular, que es el tumor benigno más frecuente del hígado después de los hemangiomas. También la hiperplasia focal nodular es producida por el uso excesivo de las hormonas, vuelvo a repetirlo, de los anticonceptivos orales. ¿Ya? Entonces, por eso es que se van a fijarse cuando te contraindicado en aquellas mujeres que tienen una falla hepática o un problema hepático, porque puede aumentar esta patología, ¿ok? Los hemangiomas son tumores benignos más comunes en el hígado. Normalmente vienen de origen congénito. Los niños nacen ya con estos hemangiomas, que son unas dilataciones vasculares que se forman en el contorno del hígado. Dentro de los tumores hepáticos malignos, tenemos el carcinoma hepatocelular, el hepatoblastoma, el colangiocarcinoma, el fibroma medular y el angiosarcoma, ¿ya? Por ejemplo, vamos a comenzar viendo un poquito sobre el carcinoma hepatocelular, que es un cáncer de hígado. Los pacientes con hepatitis B o C están en riesgo de cáncer de hígado, incluso si no tienen cirrosis, ¿ya? Carcinoma hepatocelular. El hepatoblastoma es un tumor canceroso muy raro que se origina en el hígado y generalmente es en el lóbulo derecho. Ya el hepatoblastoma, otro tipo de cáncer. Tenemos el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, también lo vamos a volver a revisar este colangiocarcinoma un poquito cuando veamos patologías de vías biliares que nos tocan la siguiente semana. Es un cáncer de las vías biliares. Es un proceso tumoral que afecta en modo parcial o en mayor medida al sistema de conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado, ¿no? El colangiocarcinoma es frecuente. Tenemos el angiosarcoma, que es un tumor poco frecuente de diagnóstico complejo por la inespecificidad de la clínica y de las pruebas de imagen. Angiosarcoma como cáncer que forman parte de los vasos sanguíneos que van a irrigar a la parte hepática, ¿no? El fibrolamelar es otra forma de presentación. Tenemos el hemangioendotelioma, que son todos los tumores que derivan del endotelio, de los vasos sanguíneos, ¿no? El hemangioendotelioma. Ahora, todas estas patologías nos van a dar manifestaciones clínicas dentro de lo que son cáncer, características en todas. Son ictericia, colestasis, agrandamiento del hígado, hipertensión portal, ascitis, encefalopatía del hígado e insuficiencia hepática. Esas son las manifestaciones clínicas hepáticas comunes en esta patología. Vamos a ir viendo cada una de estas. Por ejemplo, la ictericia, como ven en la imagen, ¿no? Es la coloración amarillenta de las conjuntivas. La colestasis, ya que es un disturbio de la bilis, ya se va a manifestar con prurito. El agrandamiento del hígado, que nosotros conocemos como hepatomegalia. La hipertensión portal, que ya lo habíamos visto un poquito en patologías del esófago. Cuando sube, les aumenta la presión venosa de la vena porta. Ascitis, presencia de líquido en la cavidad abdominal. La encefalopatía del hígado, que igual es un paso de las manifestaciones clínicas hepáticas. Se van a fijarse que la encefalopatía del hígado bastante acarreada
un disturbio ya, pero a nivel central. Y por último, pues no en último caso, la insuficiencia hepática cuando prácticamente el hígado no está cumpliendo con sus funciones. Reportamos cada una de estas. Vuelvo a mostrarles aquí la ictericia, la coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos debido al aumento, ¿no?, de los niveles de bilirrubina en sangre, ¿ya? Anormalmente alto en el torrente sanguíneo que luego es excretada a través de los riñones. Por eso, a través de los riñones la vamos a ver la poluria, orina café más o menos, naranja, café, oscura, ¿ya? La colestasis. La colestasis es la disminución o la interrupción del flujo biliar. El flujo biliar puede estar bloqueado dentro del hígado, fuera del hígado o en ambos sitios. Ya eso es colestasis. Es la interrupción del flujo biliar. Nosotros vamos a ver la colestasis, por ejemplo, por presencia de algún cálculo que prácticamente mm, bloquea la ampolla de Vater y no permite pasar la bilis a través de este conducto hacia el intestino para cumplir sus funciones. Tanto la ictericia como la colestasis, ¿por qué causas se dan? Porque el paciente puede estar cursando con una hepatitis, una enfermedad hepática metabólica. Muchas veces sucede por el efecto de drogas, ya habíamos visto esto en hígado tóxico o hepatitis medicamentosa, ¿ya? Como les decía, por una piedra o cálculo en el conducto biliar, también por un estrechamiento del conducto biliar. eh, mm, Dentro de las patologías de las vías biliares, la atresia biliar y también por la inflamación del páncreas. Como ustedes saben, el páncreas, la cabeza del páncreas está rodeado por el intestino, por el duodeno, en sus 4 porciones, y prácticamente cuando hay una pancreatitis o hay un aumento de volumen dentro de la cabeza del páncreas, esta puede hacer ocluir la parte de la ampolla de Vater y producir, ¿no?, una colestasis de manera indirecta en los tumores peripancreáticos. Pueden producir, ¿no?, una colestasis ictericia o un tumor hepático, ¿no? Otra manifestación que es bastante visible, tenemos el agrandamiento del hígado, también llamado hepatomegalia. Suele ser un indicador de enfermedad hepática. No suele haber síntomas asociados con un hígado ligeramente agrandado. Sus síntomas incluyen malestar abdominal o sentirse lleno. Y aquí les muestro un poquito sobre la imagen, ¿no? Esta es la posición correcta y tamaño normal del hígado. Y fíjense que en el que está a su lado, la posición correcta, un tamaño de hígado aumentado, en realidad, ¿no? Forma otra. Se han dado cuenta que estos pacientes, vuelvo a repetirles la clínica, el examen físico, se ve con una distensión abdominal alta, ¿no? Tienen ahí su pancita grande, la pancita alta, elevada, ¿no? Y además de eso, como la piel se estira y como hay una congestión hepática, vamos a ver también muchas veces que es visible la circulación colateral o las arañitas venosas que se ven a través de la piel en esta zona, por el agrandamiento del hígado, por la congestión hepática. ¿Okay? Entonces es muy común ver esto. Esto lo vamos a reportar, nos lo van a reportar ecográficamente o tomográficamente, ¿no? Ecográficamente nos van a mostrar las medidas del hígado de tamaño. Habíamos dicho que 30 centímetros era lo normal dentro del el ancho y el alto, unos de 13 hasta 15 centímetros en su parte más alta, ¿no? En el lóbulo derecho. Entonces, prácticamente en estos pacientes estas medidas están aumentadas de tamaño, fuera de lo normal.
Otros síntomas que vamos a ver dentro de esta patología son la hipertensión portal. La hipertensión portal, la vena portal, ustedes saben, es la encargada de recibir la sangre que viene de todo el intestino, del vaso, del páncreas, de la vesícula biliar. Después esta vena porta entra en el hígado. La sangre se reparte por pequeños canales que los recorren y cuando la sangre sale del hígado desemboca en la circulación general a través de la vena hepática, ¿ya? Esto muchas veces cuando hay congestión, cuando hay alguna patología hepática, esto nos va a llevar a un aumento de la presión dentro de los vasos colaterales, ¿no? Esto conocemos como hipertensión que conduce al desarrollo de venas colaterales. O sea, se van a formarse unas venas colaterales posterior a la salida de la vena porta, que estos van a conectar con el sistema portal y la circulación general sin pasar por el hígado, ¿ya? Y a causa de este desvío, las sustancias de la sangre que normalmente se filtran en el hígado se introducen directamente a la circulación sanguínea general, ¿no? Habíamos visto esto un poquito sobre la hipertensión portal cuando vimos varices esofágicas. Es así como se da, ¿no? Y les dije, van a ver que lo vamos a tocar cuando veamos cirrosis hepática o problemas hepáticos, porque este aumento de presión hace que esta se procree colaterales adyacentes a la zona que, bueno, ¿no? Van a filtrar y van a hacer de que la circulación de manera general no se lleve de manera correcta a cabo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de hipertensión portal? Dentro de los síntomas de la hipertensión portal, nosotros vamos a ver la distensión de la cavidad abdominal, ¿ya? La cavidad abdominal va a estar distendida. Esto muchas veces por la presencia de ascitis. La ascitis es la presencia de líquido dentro de la cavidad abdominal. La hipertensión portal nos va a provocar frecuentemente un aumento del volumen del vaso. Esto nos puede llevar a una esplenomegalia. Aquí, como ven en la imagen, fíjense que una vez que la vena porta ha ingresado y que se ha producido este problema de flujos de hipertensión, se van a crearse las colaterales y prácticamente van a ser salidas estas por las venas suprahepáticas. De las venas suprahepáticas nuevamente pueden pasar a la parte de la vena cava inferior y fíjense que a nivel del esófago producir varices esofágicas, a nivel del estómago una falta de irrigación, a nivel esplénico un aumento de volumen, del vaso e incluso muchas veces puede, puede ocasionar algún tipo de patología a nivel renal, ¿ya? Y producir pequeñas zonas de, como les digo, de falta de irrigación en esta, ¿ya? Entonces, es muy común a veces ver el sangrado de las venas varicosas localizadas en el segmento inferior del esófago, como les dije, ¿no? También lo vimos en hemorragia digestiva alta, cuando los pacientes tienen varices esofágicas y por algún motivo hay una, como les digo, hay una lesión a nivel de estas dilataciones, pueden llevarnos a un sangrado o a una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Muchas veces se ve también esto dentro del revestimiento del estómago. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a ver? Las ascitis es muy común. Las ascitis es la acumulación de líquidos, como ven en la imagen, así se ven los pacientes, ¿no? Se ven panzonitos, o sea, así bien distendido. Fíjense, la circulación colateral es bien evidente incluso en la foto, miren, por las dilataciones venosas que hay en esta zona y por la congestión hepática, ¿no?
Entonces, ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal causada por la pérdida de líquido de los vasos de la superficie del hígado y del intestino, y estas muchas veces se pueden acompañar de una hipertensión portal. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver dentro de la ascitis? La distensión abdominal es muy común, causas malestar y disnea, ya como está distendido, a veces el paciente no puede respirar muy bien por el aumento de la presión intraabdominal. Puede haber dificultad respiratoria o falta de aire, ¿no? Esto también por el aumento de la presión intraabdominal. Los pacientes con ascitis, ustedes le ven la barriguita y realmente bien distendida. No es que estén ocluidos porque ustedes hacen las pruebas del examen físico y el signo de Godet pues, puede ser positiva o negativa, pero sin embargo, o sea, no hay Gersuni, no hay el signo de Finocheto, no hay, no es megacolon, no es una oclusión intestinal. El paciente está teniendo deposiciones claras, deposiciones normales, pero sin embargo, si hay una distensión abdominal y hay una circulación colateral. Es bien común en estos pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿ya? Este, hay que tener, bastante cuidado con este tipo de pacientes, ya se descompensan muy rápido. Otra sintomatología que vamos a ver es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se da porque cuando ya hay un aumento dentro de las bilirrubinas, la bilis, pasan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pasan al sistema nervioso central, puede llevarnos a una encefalopatía hepática, también conocida como el carnícteros, ¿no? Entonces, esto por el aumento de las bilirrubinas en la sangre, en el torrente circulatorio que llega a la parte del sistema nervioso central. ¿Y qué nos va a producir esto? Nos va a producir anormalidades neuropsiquiátricas causadas por toxicidad del cerebro y del sistema nervioso, ¿ya? Con sustancias del tejido hepático que se desprenden del hígado. Viajan a través del torrente sanguíneo, como les decía, hasta el cerebro. Y la encefalopatía se desencadena debido a una infección aguda o a un exceso de bebidas alcohólicas, aumentando la lesión del hígado o también por causa de la ingestión excesiva de proteínas, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Esta encefalopatía hepática prácticamente ya es lo último en cuestión de un problema hepático crónico. El paciente pasa por distintos grados de encefalopatía, sobre todo vamos a ver ahorita la encefalopatía hepática grado 1 y la grado 2. Grado 1 hay euforia o ansiedad, también puede haber falta de atención y cambios de la conducta, el paciente no te atiende, está eufórico, está ansioso, ¿ya? En la encefalopatía hepática grado 2 hay trastornos del sueño, el paciente puede tener somnolencia, temblor en las manos, apatía, desorientación y comportamiento inapropiado, ¿no? Ese es el grado 2, encefalopatía hepática grado 2. Muy importante, jóvenes, la encefalopatía hepática. Es un proceso de hepático bastante, como les digo, aterrador en la parte de enfermedades hepáticas, porque el paciente se desorienta totalmente, ¿ya? Entonces, cuando ya prácticamente está en esa fase, puede ir incluso a un grado, en el grado 3, ya hay disartría, ya hay desorientación total y prácticamente puede ir a un coma hepático, ¿no? Por la afectación del sistema nervioso central. Ya prácticamente un coma es el estadio final de las secuelas producidas ahí en este órgano.
Otra que vamos a ver es la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es el deterioro severo de la función hepática. Es cuando ya prácticamente el hígado no está funcionando de manera correcta y ocurre cuando una gran porción del hígado se encuentra dañada debido a cualquier tipo de trastorno hepático, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ya en la insuficiencia hepática. Hay un deterioro severo de esta función hepática y prácticamente el hígado ya no está funcionando, no está cumpliendo las funciones que debería cumplir, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a encontrar en esta insuficiencia hepática? Cambios ya en el pensamiento lógico, en la personalidad, en el comportamiento. Puede haber cambios del estado de ánimo, paciente eufórico y falta de sentido común, ¿ya? También podemos ver somnolencia, problemas para dormir, ¿no? Confusión, habla y movimientos lentos, desorientación. Ya el paciente está desorientado y como les decía, su última fase es la pérdida del conocimiento y el paciente puede ir a un coma, ¿no? Pérdida de conocimiento y coma. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para contraer una enfermedad hepática? ¿Qué factores intervienen en esto? Tenemos en la hepatitis B, sobre todo aquellos residentes o viajeros en áreas con tasas elevadas de virus hepatitis B, en este caso como Asia, África, las islas del Pacífico y Europa del Este. Vamos a ver en los contactos familiares o parejas sexuales de las personas con infección crónica, aquellas personas que son sexualmente activas en una relación no mutuamente monógama de largo plazo. ¿Qué quiere decir, no? Las trabajadoras sexuales, que bueno, ¿no? Son activas y están en contacto con distintos tipos de personas, entonces pueden adquirirla por transmisión sexual, ¿no? Aquellos hombres también que tienen sexo con hombre, es común, hepatitis B, y las personas diagnosticadas con una enfermedad de transmisión sexual. Aquellos que son drogadictos, que son usuarios de drogas inyectables, por el contacto y cambio de las jeringas, ¿no? Entonces pueden adquirir hepatitis B. Entonces, estos son los factores de riesgo para contraer una hepatitis B, jóvenes, para que lo tomen en cuenta. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las parejas sexuales, con el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, el uso de drogas, cualquier inyectable. Ahora, para que se dé la hepatitis C, el uso continuo de drogas intravenosas, ¿ya? El uso continuo de drogas intravenosas porque prácticamente no hay un cambio exacto en el cuestión de los inyectables. También aquellos pacientes, aquellas personas que tienen sexo traumático con afección de mucosa, ya puede tener hepatitis C, el coito anal sin protección, una infección de transmisión sexual reciente. Y es muy común, jóvenes, encontrar hepatitis B, C en aquellos pacientes que son VIH positivos, ¿no? La presencia de VIH aumenta la tasa de transmisión del virus de hepatitis C por contacto sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo hay para que se dé una enfermedad hepática? ¿No? Si estamos viendo que la hepatitis alcohólica se produce por el consumo excesivo de alcohol, entonces prácticamente es otro factor, ¿no? El consumo de alcohol, jóvenes, consumo excesivo de alcohol, ¿no? Se ha demostrado que evidentemente el alcohol tiene acciones que pueden ayudar a prevenir ¿cómo se dice? Perdón, una patología coronaria, para que me entiendan, ¿no? Pero estamos hablando de una dosis muy baja, eh, incluso de manera semanal. Pero en el caso de aquellos pacientes que tienen una patología hepática
por consumo de bebidas alcohólicas prácticamente son pues alcohólicos crónicos, ¿no? Eh, aquellos pacientes también que tienen diabetes mellitus, peor todavía, tienen diabetes y aparte más consumen alcohol sin medida, le hacen mucho daño al hígado jóvenes, ¿ya? Mayor edad al momento de la infección es otro desencadenante. Mayor duración de la infección también, que nos dé hepatitis B a esta edad o mayores. Entonces, puede desencadenar una enfermedad hepática más riesgosa, ¿no? La coinfección con otros virus de hepatitis que nos dé hepatitis B y que luego nos dé hepatitis C o A, entonces se sobreinfectó. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos pacientes que han hecho hepatitis A de niños y que de jóvenes mayores han vuelto a hacer hepatitis A o han agarrado hepatitis B, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a prevenir para no contraer una enfermedad hepática? ¿Cómo vamos a prevenir para no contraer la enfermedad hepática? Porque podemos prevenirlo, ¿no? Hacemos el lavado de las manos, eh, promovemos la vacunación en estos pacientes, evitar los productos lácteos, ya pueden tener hepatitis A, evitar las carnes y los pescados crudos o poco cocidos. Ahí como nos encantan, ¿no? Las carnes poco cocidas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ver, tener cuidado con la fruta rebanada que pueda haber sido lavada con agua contaminada. Aquellos viajeros deben pelar todas las frutas y vegetales ellos mismos. No comprar alimentos a los vendedores ambulantes. Use solamente agua carbonatada embotellada para lavarse los dientes y para beber. Recordemos que los cubos de hielo pueden portar infecciones también. Y si por algún motivo no hay agua disponible, hervir el agua es el mejor método para eliminar la hepatitis A. Hervir el agua completamente durante al menos un minuto normalmente la vuelve segura para beber. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que podemos prevenir estas enfermedades hepáticas, jóvenes. ¿Ya? Evitar el consumo excesivo de alcohol, lavado de manos, vacunación, evitar productos lácteos, evitar carnes y pescados poco cocidos, no comprar alimentos de los vendedores ambulantes, y cómo comemos, ¿no? A veces en la universidad. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Para no agarrar este tipo de enfermedad. Siempre ver, ser observadores. Aquellos alimentos calentados deben sentirse calientes al tacto y deben comerse de inmediato, ¿ya? Si van a calentarlo, caléntenlo bien. Evite compartir objetos personales como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes, ¿no? Es de manera personal totalmente. No comparta agujas para inyectarse drogas ni otros tipos de drogas. Aunque no crean, los drogadictos intercambian agujas al inyectarse la droga. Entonces, también las pajillas para inhalar drogas, también. No intercambian, uno nomás tiene. Eso puede hacer que se contagie, ¿no? Limpie los derrames de sangre con una solución que contenga una parte de blanqueador y otra de agua. 9 partes de agua, ¿ya? Tenga cuidado de hacerse tatuajes y perforaciones en el cuerpo, por favor, jóvenes. Si se van a hacer un tatuaje, tiene que ser en un buen lugar porque no hay un cambio bueno a veces, no hay un manejo estéril de esto. Si bien saben hacer su trabajo de los tatuajes, pero no saben el manejo de esterilización porque no tienen los principios médicos. Entonces, mm, si ellos prácticamente manejan de esa manera, esto este, puede producirnos la transmisión justamente de estas enfermedades, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se puede hacer el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas enfermedades hepáticas?
Lo hacemos con nuestra gama de laboratorios que siempre solicitamos, pruebas de laboratorio en sangre y orina, hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina y examen de orina, son nuestros laboratorios que comúnmente pedimos, ¿ya? Pero como les había dicho al inicio, podemos pedir laboratorios de manera específica como la fosfatasa alcalina y también los transaminasas como el TGO y el TGP. Podemos pedir radiografías, pruebas de imagen, y las serologías, que son las más específicas. Serología para hepatitis A, B, C, D y E, es muy importante. Podemos hacer pruebas de imagen. Radiografía no es mucho, porque prácticamente no vamos a ver mucho por radiografía, como es un órgano macizo, pero sí en la ecografía sí podemos ver incluso los estadios de afectación hepática. En raras ocasiones podemos pedir también biopsia y citología para descartar algún cáncer, ¿no?, de parte hepática. Y bueno, casi para finalizar, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? En todas las personas, ya sea hepatitis A, B, C, D, hepatitis alcohólica, tóxica, medicamentosa, el tratamiento es sintomático, ¿ya? Las personas que tienen insuficiencia hepática o que están iniciando una infección, el tratamiento lo hacemos a través de hidratación, ponemos al paciente en NPO para que descanse el hígado, hidratación por vía endovenosa, lo internamos, utilizamos complejo B, utilizamos muchas veces la dextrosa para desintoxicar el hígado, el dexamino forte, ¿no? Alguna vez han debido escuchar, para desintoxicar el hígado, ¿no? Y bueno, eso, vitamina C, entonces prácticamente sintomático. Si hay dolor, se le pone un poco de analgésico, un protector gástrico. No utilizamos antibióticos porque no son bacterias, ¿ya? Eso, así hacemos el tratamiento. Pero cuando el paciente ya va desencadenando una insuficiencia hepática aguda, estas más que todo ya son tratadas no solamente en la parte de internación, sino que estos pacientes pueden pasar a cuidados intensivos de un hospital cuando es posible, ¿no? El médico va a trabajar para tratar la insuficiencia hepática aguda, pero en muchos casos el tratamiento implica el control de complicaciones y dar tiempo al hígado para que éste se cure. Ya este tratamiento a veces son muy largos. Hay que poner medicamentos para revertir la intoxicación, como les había dicho, ¿no? ¿Cuál es? El dexamino forte, el complejo B, la vitamina C, la dextrosa, son medicamentos que nos van a ayudar a revertir la intoxicación. En aquellos casos muy graves que tenga paciente cáncer, que tenga una insuficiencia hepática muy avanzada, se puede optar por el trasplante de hígado, pero eso no tenemos acá, ¿ya? No tenemos una unidad de trasplante, entonces prácticamente sí hay en otros países, pero acá no. Tenemos que ver una dieta saludable, hacer bastante ejercicio físico, nos va a ayudar, ¿ok? Y bueno, prácticamente con esto estaríamos culminando este tema. Tenemos que proteger nuestro hígado, jóvenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? No te automediques. Mucho ahora se está viendo la automedicación en los pacientes, ¿no? Cualquier cosita que aparece para que no le dé el coronavirus y se están automedicando. Y no se están dando cuenta que están dañando a nuestro hígado, ¿ya? Entonces hay que no automedicarse, jóvenes, porque la mayoría de estos medicamentos tienen su farmacocinética dentro del hígado. Entonces no tienen idea del daño que le ocasiona. Reducir el consumo de alcohol, por favor. Reducir la ingesta de azúcares simples y grasa. Hacer bastante ejercicio físico. Desarrollar hábitos para evitar el estrés. Tomar bastante todo lo que es una alimentación rica en frutas y verduras y hortalizas. Beber bastante agua. Abandonar el tabaco. Alimentarse en forma equilibrada, ¿no? Son medidas que nosotros podemos tomar para cuidar nuestro hígado. Si ustedes en algún momento de su vida se hacen una ecografía y les reportan hígado graso, grado 1, grado 2, es porque no están llevando una buena alimentación. Su alimentación está siendo en base a grasas, a pollo,
cosas fritas, entonces con el tiempo les trae problemas, pueden ir y desencadenar una cirrosis hepática por una intoxicación hepática. Entonces es muy importante cuidar nuestro hígado. Bueno, ¿ok? Esta ha sido la unidad de enfermedades hepáticas, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctora. No, todo bien. Está bien ¿Todo claro claro? el tema. Todo Ok, claro. perfecto. Entonces, prácticamente con esto hemos finalizado.